Bueno, tenemos aquí a José Miguel Arguís Moreno, que es el autor del libro del Anillo Atlante, y lo primero que vemos en este libro es que habla de eso, del anillo, pero ¿nos podrías mostrar y contar qué es el Anillo Atlante? Pues sí, mira, el anillo Atlante básicamente es un anillo en plata, que es este de aquí, como podéis ver, que es un anillo protector y equilibrador y que activa distintos órganos, canales, sistemas o emociones. Y no utilicemos mano derecha para trabajar parte física o la mano izquierda para trabajar parte emocional, y cada dedo para una cosa. Hay excepciones a nivel emocional que se trabajan a la derecha y cosas físicas que se trabajan a la izquierda, que eso está detallado en el libro. He visto que cuentas la historia o historias del anillo y está contado de manera simpática a mi parecer, pero es un poco de lío, ¿no, José Miguel? Bueno, la verdad que un poquito al principio sí, hay que leerla. Yo intento hacerla amena, pero bueno, sí es cierto que lo primero que he querido contar es la historia que desde hace muchos años está circulando por internet. Después he querido un poquito investigar sobre ella y cuento lo que básicamente se ve que querían contar, pero no tenía la gente la información suficiente para contar esa segunda historia. Y la tercera historia es la que yo cuento, es la que según mi investigación yo creo que es. Bueno, veo que cuentas que el anillo original, según tú, no es de plata, ni siquiera de gres, pero el que encontraron en la tumba de ese sacerdote y muestran por ahí es de gres. Entonces, además, yo, sé que los egipcios trabajaban los metales, ¿no? ¿Por qué un anillo de gres? ¿Podrías explicarme este asunto? Pues sí, efectivamente. Es cierto que trabajaban los metales, pero también trabajaban la piedra, como se puede ver en algunas vasijas y algunos ornamentos que hay en piedras, como puede ser, por ejemplo, el lapislázuli, que lo trabajaban bastante. Sí. Pero como ya cuento en el libro, el que llevaba el Atlante estaba hecho de una forma determinada y lo más parecido, porque lo perdió el sacerdote, lo más parecido que había a lo que él tenía era el gres de Asuán, el gres, sí. Y es como el que él se fabricó y es el que se encontró en la tumba, pero realmente, claro, no es el original, está basado en el original, pero no es el original, ese es el fallo que se ha cometido. Está claro. Otra cuestión es que me he informado y he visto que hay algunos anillos en el mercado que no cumplen esas medidas y que efectivamente se parecen más a la barra de Belizal o Chaumerí. Entonces, ¿qué efectos podremos observar al llevar un anillo con las proporciones a otro que no las tenga? Muy buena pregunta. Mira, esto se puede comprobar de muy distintas formas y cualquiera lo puede comprobar. Cualquiera que tenga alguien o que él mismo haga kinesiología, ¿vale? Con radiónica, el péndulo, con radiestesia, varillas, sí, o ya más sofisticadamente con la cámara Kirlian, la GDV, u otras que hay en el mercado. Pero bien, al ponernos un anillo con las proporciones más exactas posibles a las que yo explico en el libro, siempre hay un margen de un más o menos 10%, ¿vale? Siempre hay una pequeña variación que no afectan. ¿Qué pasa? Automáticamente nos desbloquea tanto los meridianos chinos como los campos áuricos. ¿Qué nos hace? Aportarnos una mayor energía. Lógicamente, al estar todos los meridianos desbloqueados, sí, vamos a tener mayor energía. Si no cumple las proporciones exactas o con ese pequeño margen, nos va a hacer el efecto contrario, es decir, nos va a bloquear, con lo cual nos va a restar energía. Básicamente es la diferencia que se observa, sobre todo con kinesiología, hay gente que mide muy rápido, y puede observar que poniéndonos un anillo de los que nosotros decimos, automáticamente, sí, la energía, oye, pues es verdad, te ha desbloqueado los canales y sube. Y en cambio los otros ves que te hace el efecto contrario, te bloquea. Por eso es muy importante las medidas. Está claro. Bueno, otra pregunta más, José Miguel, te voy a taladrar hoy. Me ha gustado mucho el símil que haces del anillo en el libro con una esfera, para explicar que no hace falta hacerle ningún ritual para que funcione, pero he visto muchas páginas que insisten en que hay que recargarlo, limpiarlo de una forma un tanto esotérica. Sí, ¿Qué me dices a todo esto? ¿Con qué me quedo? Esto sí, bueno, esto lo explico yo muy sencillamente con el símil, como bien dices, con una esfera. Es decir, yo una esfera, por su forma esférica, si la empujo rueda. No tengo que invocar a nadie, ni hacerle ningún ritual, ni decir ninguna palabra para que al empujarla ruede. Rueda por su forma esférica, sí, así como el anillo funciona por su forma esférica. Si yo luego voy a tener una esfera
de esto lo convierto en un balón de rugby y lo empujo, ya no va a rodar igual. Si cojo a un lado y lo achato, es decir, varío la forma del anillo, ya no va a rodar igual. Simplemente es eso, o sea, y no hay que recargarlo. Lo único que tiene que hacer con el anillo, y que es muy importante, es la limpieza a nivel radiónico. Que como cuento en otro vídeo que hay en internet y en el libro también hay una explicación, sí. He puesto bajo el chorrito del agua, que golpeo encima de las líneas y hasta 20-30 segundos. Y es la única y con eso está activado y funciona como tiene que funcionar. Y no hay que hacerle ninguna historia rara, está claro. Ni llamarlo ni ponerlo a la luna. Muy bien. Vale, una duda que tengo. La duda es que con la lemniscata o símbolo del infinito he visto también que muchos hablan de un número determinado de elipses y que los agujeros deben de coincidir con tal sitio. En fin, ¿qué me puedes contar de esto? Mira, pues esto no influye. Se puede comprobar nuevamente con kinesiología, con radiónica, etc. Además, si tuviera un número determinado de elipsis, al variar las tallas, variarían las formas de las elipsis. Es decir, si hago un anillo que tiene que tener 10 elipses y lo hago mucho más pequeño, esa elipse va a ir muy comprimida. Claro. Si hago un anillo mucho más grande, una talla 33-34, las elipses van a estar más estiradas. No se trata de que tenga las elipses más o menos estiradas, ni que los agujeros coincidan tanto en el cruce de líneas como en el centro del agujero. Yo he hecho pruebas de todo esto y no importa. Lo importante es que la elipse tenga cierta continuidad, que no se corte la elipse. Aunque la corte el agujero no pasa nada, pero cuando no hay agujero que no se corte. Entonces da lo mismo que coincida el agujero entre las elipses, que coincida en uno de los ángulos o coincida en el centro. No afecta. Lo que sí es importante es la forma de lo que es el sello. Está claro, está claro. Otra cosa más, José Miguel. La relación de los dedos con los meridianos chinos y sobre todo con los campos áuricos me ha encantado. He visto que además nombras los libros y autores de los que has sacado la información de cada órgano, pero lo que me ha fascinado más es cómo con la cámara Kirlian has logrado unir todo esto. ¿Me puedes contar un poco sobre esta cámara Kirlian? Por supuesto, mira, la cámara Kirlian que utilizo yo es la GDV, que es la del profesor Konstantin Krokov, un ruso. Y bueno, cuando entró en mi vida pude ver que efectivamente al calcular los dedos de las manos te saca toda tu aura, todo tu campo energético. Lo que mide esta cámara efectivamente es la energía del aura, no el color del aura. Hay unas máquinas que miden los colores, pero esta no. Esta mide la energía de tu aura, de tu campo energético. Entonces, sí que he observado que efectivamente, modificando con el anillo en distintos dedos, hay variaciones en los órganos a los cuales afecta. Hay que tener en cuenta, por supuesto, de que el anillo no es Lourdes, como digo yo, ¿vale? Entonces, nuestro pensamiento es fundamental en esto, porque el anillo nos va a desbloquear, como he dicho antes, los meridianos chinos y los campos áuricos. Si nuestro pensamiento está como que no es un pensamiento positivo, vamos a bloquear. El anillo intentará desbloquear, ¿vale? Pero nuestro pensamiento es el más poderoso. Tenemos que ser positivos y crear la fe mueve montañas. Y por supuesto, con el anillo y el libro nunca he pretendido hacer un tratado de medicina, por supuesto, y nunca el anillo sustituye a la medicina tradicional. Si bien la puede complementar, eso por supuesto. Y cada persona somos un mundo también, por eso cada uno tiene que sentirlo y verlo. Está claro, está claro. Pero el pensamiento positivo es muy importante, no solo con el anillo, sino con toda nuestra vida. Está claro que no podemos sabotear lo que nos va a orientar el anillo, ¿no? O sea, simplemente pues tenemos que colaborar en nuestra curación, no podemos formar parte de ese, exactamente, hay que decirle a nuestras células. Sí, decirle, oye, tenemos aquí ayuda, déjate ayudar. Déjate ayudar. Pero bueno, claro. Sabemos que hay veces hay resistencias. Muy bien, estupendo. José Miguel, la última ya. Vamos a ver, en la última página incorporas un juego de sellos atlantes, que es como los llamas tú, y das permisos para fotocopiárnoslos. Esto me ha llamado mucho la atención, así como el capítulo que habla de cómo poner los sellos. ¿Qué has averiguado de estos sellos? ¿Qué me puedes hablar de todo esto? Sí, bueno, lo de los sellos es bastante curioso y son bastante potentes. De hecho, si utilizamos el sello que hablan Jaume y Berizal, que era con las líneas estiradas y sin el agujero del medio, el sello sería este, las líneas estiradas y sin este agujero, el sello es bastante potente, pero si se aproxima lo más aproximado a esta forma,
varía mucho, es muchísimo más potente. Los sellos puestos, como indico en el libro, la parte de arriba, ¿vale? Lo que hace es un círculo de protección. Realmente hace una esfera, ¿vale? Lo que pasa es que en algunas casas es un poquito complicado entender cómo puede llegar a lograr hacer una esfera, pero lo hace. Una esfera de protección con el mercado adentro. Bien, lo que sí que he descubierto es que efectivamente, estando arriba, tienen una función. Arriba estamos hablando de ponerlo sobre 2 metros, 2,20 metros, aproximadamente sí. Arriba de los dinteles de la puerta. Pero cuando lo ponemos a unos 60-70 centímetros debajo, lo que está haciendo es corrigiendo geopatías, corrigiendo líneas Harman, corrigiendo líneas Curly. Poniendo una a cada lado, vemos que desplaza la línea. Si la barra de Berizal efectivamente la desplaza a lo mejor 1 metro, sí. El símbolo, si está proporcionado, la lanza más, 2, 3 metros, 4 metros. Y si donde a la lanza ponemos un tercer sello, esta desaparece. Mires con varilla de radiestesia, mires con péndulo, y ves que efectivamente ha desaparecido. Es increíble. Muy curioso. Esto me ha llevado a hacer una serie de máquinas hablantes, máquinas radiónicas hablantes, para mejor decirlo. Sí. Es un juego de 12 máquinas. Estamos haciendo ya un curso en África y con Moisés Salvador, que es un chico que hace la radiónica. Y entonces hemos estado comprobando cada una de las máquinas para qué se pueden utilizar, qué efectos producen, y son muy curiosas cómo variando con este sello adelante, o sea, podemos generar muchísimas cosas. Y nos puede servir de mucha ayuda. Ya digo que estamos en fase de investigación y sobre todo estoy desarrollando, lo que pasa es que esto tardará más, una especie de sello, pero que sería con otro formato. Básicamente aplicando esa forma, pero de otra manera, para utilizarlo en los campos de cultivo. Vaya. ¿Vale? Entonces esto es bastante interesante. Sí. Lo que pasa es que es un proceso lento. Básicamente aún está en fase de desarrollo, luego habrá que crearlos, habrá que probarlos, habrá que testarlos, y ya sabemos que esto y con cultivos es un poquito más lento. Pero creo que puede ser bastante interesante. Sí. Esto, claro, bueno, te voy a engañar porque te había dicho que era la última pregunta, pero esto, claro, me abre a mí, bueno, seguro que hay un montón de aplicaciones más para el anillo aldante, o sea, para aplicarlo en nuestra vida y todo esto, que están aún por descubrir, ¿no? Por lo que dejas entrever. Sí, la verdad que sí, porque si mi idea y conforme yo lo estoy viendo, el tema de, sobre todo para los campos de cultivo, pues si conseguimos poner 3 o 4, porque todavía no tengo claro, en un campo de cultivo de sellos de estos, no es el sello exactamente conforme está, tiene una variación. Sí. Si poniéndolo de una forma determinada conseguimos que no nos ataquen las plagas, estamos evitando el tener que fumigar. Estamos hablando de algo muy importante. Mucho. Sí. Mucho. Entonces es una cosa que hay que ver, hay que comprobar, hay que ver que efectivamente es así, habrá que probarlo primero en campos pequeños y poco a poco, pero esto es un proceso largo, ya digo, y costoso. Muy bien. Pues nada, José Miguel, muchas gracias y bueno, espero en otro vídeo que me cuentes más aplicaciones porque me has dejado, la verdad, bastante intrigado, ¿eh? Esperemos que sí. Bueno, muchas gracias.